Bueno, tiempo ya de conversación y nos vamos a centrar en un proceso que está abierto y es el de Podemos, primarias en Podemos para elegir al o a la secretaria general de Podemos en Canarias. Un proceso en el que pues se puede votar a través de Internet y en el que hay 4 candidaturas posibles. Una de ellas es la que representan las personas que nos acompañan en esta mesa de trabajo. Lo mejor está por venir, que la encabeza Noemí Santana, que es además la portavoz parlamentaria de Podemos en Canarias y que viene acompañada de la parlamentaria regional y también componente de esta candidatura, María del Río. Noemí, muy buenas tardes y muy bienvenida. Muchísimas gracias. Y buenas tardes y bienvenida también, María. Buenas tardes. ¿Qué tal? Que han celebrado, lo veíamos ayer en el informativo, han celebrado un acto en Lanzarote, en Tías, en el fondeadero, y que además coincidía, me comentaba María, con el tercer aniversario de la reunión del primer círculo, ¿no? Sí, cuando constituimos los primeros círculos después de las elecciones europeas, nos dimos unos meses de organización y fue muy bonito porque en Lanzarote, sin conocernos, estábamos distintas personas en distintos municipios planteando la creación de un círculo. Nos conocimos justo la semana anterior físicamente en la manifestación que hubo contra el petróleo, el 7 de junio, y ya decidimos hacer nuestra primera asamblea del Círculo de Lanzarote, en principio para unir fuerzas todas de manera común, en vez de municipales, hacerlo a nivel insular. Y bueno, nos juntamos en esa asamblea que fue el 14 de junio del 2014, allí mismo en el fondeadero, con lo cual esta vez pues, nos ha sido como bonito volver a ese espacio, 3 años más tarde, ya con un proyecto mucho más consolidado, con una mirada crítica también a las cosas que han pasado en esos 3 años, las que hemos hecho bien y las que podían ser mejores, que también por eso estamos en una candidatura que se llama Que lo mejor está por venir, porque también hay que reflejar lo que se va aprendiendo a lo largo del camino, lo que no te gusta demasiado y cómo querrías seguir trabajando. Y fue un poco recuperar ese espíritu y esa ilusión que teníamos en esa primera asamblea, en ese mismo espacio, y acabamos pues celebrando y con música y con mucha alegría para el tiempo que nos espera. Pues 3 años hace de que se constituyó, o que empezaron a hablar los de Podemos. 3 años después me han pasado un mogollón de cosas. Bueno, te voy a tutear con el permiso de ustedes, así lo hacemos como bastante más cercano. Eres portavoz del grupo parlamentario, se obtuvo grupo parlamentario, se está haciendo política en el Parlamento de Canarias, y hace 3 años, pues bueno, cada uno estaba en sus quehaceres y casi no conocía a los otros, ¿no? Pues sí, la verdad que tengo la fortuna de que mis compañeras y compañeros me hayan elegido como la portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, de este proyecto con el que comparto valores, con el que comparto principios prácticamente desde que conocí la idea, desde que ni siquiera existía la organización en sí misma, pero sí la idea en la cabeza de muchos de nosotros, desde ese manifiesto Mover Ficha, pues esta idea de construir un movimiento más que político, un movimiento popular, pues me ilusionó, me enamoró y por eso es que esta candidatura de lo mejor está por venir. Su principal objetivo es recuperar aquel espíritu de las elecciones europeas, el espíritu del Podemos que nos enamoró a todas y a todos en el año 2014. Bueno, vamos a hablar precisamente de esa candidatura, de lo mejor está por venir. ¿Cuáles serían las líneas generales por los que, en fin, opta Noemí Santana a la Secretaría General de Podemos en Canarias? Pues lo mejor está por venir, es una candidatura que trae aire fresco, es una candidatura de renovación. El 70% de las personas que van en la candidatura de lo mejor está por venir jamás han ostentado ningún cargo orgánico dentro de Podemos. Además, tan solo 5 de nosotras tenemos cargos públicos. Por lo tanto, son compañeros que aunque sí han sido partícipes en las asambleas, en los círculos, pues no han estado tan activos dentro de lo que es la organización en sí misma, ¿no? El aparato de la organización, y eso me parece fundamental, ¿no? Para renovar las cosas, para evitar vicios del pasado, para dar una nueva perspectiva, para volver a recuperar ese instinto que teníamos nosotros antes de ser ese movimiento popular, ese movimiento abierto a la gente, porque a veces uno
los errores que creo que se puede haber cometido con Podemos es que nos estamos pareciendo más de lo que nos gustaría a los partidos políticos tradicionales. Creo que eso es un error, porque si Podemos se convierte en un partido al uso, perdemos todo nuestro sentido y corremos el riesgo de morir. Así que, como dice nuestra querida Teresa Rodríguez, no nos queremos parecer a ellos ni en los andares. Hablas de rebeldía y de inconformismo. Exactamente, por eso nuestra apuesta es por un Podemos rebelde, un Podemos inconformista, un Podemos que no tenga miedo a hacer una oposición dura como la que hicieron hace unos días los compañeros Pablo Iglesias e Irene Montero en esa moción de censura al señor Rajoy, un Podemos que tenga claro cuál es el enemigo, el adversario político, que seguimos siendo los de abajo contra los de arriba, que no tenga miedo a la dureza, a enseñar los dientes a los poderosos, pero que nos queramos y nos escuchemos entre compañeros y compañeras, un Podemos transparente, un Podemos con paredes de cristal. Por eso somos la única candidatura que presenta un documento en exclusiva que habla de transparencia en las finanzas y en las contrataciones de Podemos. Somos la única candidatura que decimos de dónde saca su dinero, de dónde nos hemos financiado, que nos hemos financiado a través de un crowdfunding, que es una recolecta a través de Internet, que además ha funcionado de manera espectacular porque el comité electoral fijó un techo de 2.000 euros y en las primeras 24 horas habíamos alcanzado 1.500 euros, a las 48 horas ya habíamos recaudado esos 2.000 euros y eso demuestra la gran apuesta que hay por parte de muchísima gente pues por esta candidatura. Y luego un Podemos descentralizado. Creo que hay que devolverles el empoderamiento a los círculos, también más poder para los territorios, más poder para los municipios, que no vuelvan a suceder errores tales como que no se cuente con la gente a la hora de tomar decisiones, sobre todo a la gente que le afectan esas decisiones, por ejemplo, como pasó aquí en Lanzarote con la autoridad portuaria, con una suerte de directiva, pues de repente decide sin contar con los compañeros y compañeras que son los que viven esto cada día y los que mejor soluciones pueden dar a los problemas, o como ocurrió pues a la hora de tomar la decisión sobre el uso residencial en suelo turístico. Yo creo que las mejores decisiones son las decisiones consensuadas, las que se toman de manera colectiva, y así nos gustaría trabajar en Lo Mejor Está por Venir. María, que en fin, podía haber elegido evidentemente qué candidatura apoyar, ha optado por Lo Mejor Está por Venir. ¿Qué te ha cautivado de esta candidatura? ¿Por qué estás ahí? Pues fíjate, a mí me ha costado trabajo, y ellas lo saben, porque yo no oculto nunca nada a esto, al margen de la simpatía y el cariño que nos tenemos, que también se lo tengo a mi compañero Juan y a Conchi, que personalmente es que no tenemos ningún problema a la hora de trabajar juntos. Yo me estuve pensando, porque a mí lo que realmente, como a muchas de nosotros, y a mí también me consta, nos habría gustado es sacar una candidatura unitaria. Y esto, dije, yo voy a esperar. Yo un poco estaba en la línea casi de Vescansa y a punto estuve de hacer un Vescansa definitivo, decir, miren, yo les apoyaré a unos y a otros y votaré, pero no voy a presentarme por mí. Si esperabas candidatura unitaria, te has equivocado por poco. Porque hay 4, ¿no? Sí, no, bueno, pero eso, decir, y quedarme fuera y apoyarles de distintas maneras. Y de hecho, así empezamos a trabajar por nuestra candidatura, ha empezado desde abajo, pero trabajando con los documentos primero, porque aquí no se trata de que seamos unas personas a otras, sino qué tipo de Podemos queremos, y eso hay que reflejarlo en los papeles, qué mirada, qué enfoque dentro de lo que nos une, que es muchísimo, porque estamos dentro del mismo partido, pero qué es lo que nos diferencia a la hora de apostar por una manera de organizarnos, ¿no? Entonces, claro, tú sabes que mi tema de trabajo fundamentalmente está en el feminismo y en la igualdad, y ahí decidimos, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo, para mí hay una consigna también que es muy importante, que hay que hacerlo bien y bonito. Y si no es bonito, no está bien, es decir, con alegría y de forma constructiva. Y nos pusimos de acuerdo con toda la gente de todos los círculos feministas, donde hay, en las islas que hay y en las islas que no hay, como era en el caso de Hierro, con gente que estaba implicada, para hacer un documento en común, con asambleas presenciales en Lanzarote, en Tenerife, otras en Gran Canaria, y de manera virtual, pasándonos documentos, corrigiéndolos, y aceptamos todas las sugerencias, un trabajo muy colectivo hecho así. De tal manera que sacamos un documento de igualdad que lo suscriben las 4 candidaturas. Para nosotros es un orgullo, porque es la manera en la que queremos trabajar. Que el documento sea de todas y de todos, por lo tanto no nos tengamos que pelear. De esa manera, gane quien gane, ese es el documento que va a estar en la mesa para cómo enfocamos esto.
Y a partir de ahí, bueno, pues verdad, que me decían tal, yo vi que la candidatura que entonces no tenía todavía nombre, que se estaba trabajando, en la que después acabó siendo Lo mejor está por venir, que también el nombre se decidió en una asamblea, era la que estaba trabajando más en esa línea, con asambleas, con documentos primero, no se hablaba tanto de personas. Decía, Noemí a lo mejor, pero Noemí de mí, yo sabía que decía, no, pues a lo mejor se presenta Alberto, o a lo mejor se presenta, o me decía, ¿o por qué no te presentas tú? Y yo, no, gracias, no quiero ser secretaria general. Pero, o sea, que no era realmente un proyecto de ambición personal, sí, de que queríamos que cambiasen las cosas. Y eso se hizo de esa manera, trabajando los documentos en el organizativo y el político, también en asambleas, transaccionando, aceptando cosas. Ese método de trabajo y el resultado que salió de ahí, porque a mí me parece que el fondo y la forma también van de la mano. No podemos decir que vamos a hacer un Podemos más democrático, más contando con la gente sin contar con la gente. O sea, es que esto no hay que decirlo. Y hay dos cosas importantes que a mí me parecen muy significativas y fueron las que me ayudaron a tomar la decisión de unirme a esta candidatura, que son el concepto de transparencia, que ya lo ha contado ella, pero no solamente en lo económico, sino en todo. Transparencia significa decir lo que hacemos y que todo el mundo sepa qué se está haciendo. Y coherencia, que para mí esto tiene que ver mucho con nuestro documento de feminismo, y hacer lo que decimos, decir lo que hacemos y hacer lo que decimos. Esas dos cosas conjuntadas es lo más parecido a un proyecto lo más democrático posible. Es decir, que sea todo muy clarito, que todo el mundo pueda participar y se pueda hacer. Bueno, y cuando vi un modo de comportarse en la vida, ¿no? En general. Claro, es una ética. Claro. Y esa ética que reivindicamos, que no hay ética sin estética también, de las buenas maneras, de los buenos tratos. No podemos hablar de políticas de cuidados, que la hablamos mucho en feminismo, si no nos cuidamos nosotras y nosotros, si no lo hacemos, que esté bien. Y eso fue lo que me decidió al final a irme con esta candidatura. Habla Noemí, en fin, y es así, ¿no? Que el Podemos que ustedes quieren es un Podemos que hable muchísimo más de los problemas de la gente, que en Canarias hay unos cuantos, y menos de los, en fin, hipotéticos líos que puedan tener ustedes, o diferencias, o lo que sea, ¿no? Y eso está, desde luego está muy bien, pero, en fin, en este caso sí que tenemos que hablar de la organización interna de ustedes, porque es un proceso en el que los que están inscritos, creo que se llama, ¿no? En Podemos son los que van a tener que votar, y a los que les interesa conocer, por ejemplo, cómo van a estar organizados, cómo la candidatura que encabeza Noemí va a organizar el Podemos en Canarias, de qué manera va a quedar estructurado y qué va a pintar la isla como territorio. Sí, la verdad que nuestra organización va a ser una organización horizontal. Creemos que el apostar por una organización vertical a lo mejor funcionaba cuando debíamos enfrentarnos a varios procesos electorales a lo largo del camino y casi te tenías que convertir en una maquinaria electoral, pero ahora que ya hemos llegado a las instituciones, que hemos irrumpido con bastante fuerza en el panorama político, es hora de recuperar esa esencia, ese ADN del Podemos con el que nacimos, ese Podemos horizontal, ese Podemos que se construye de abajo arriba, y por eso nosotros entendíamos que la organización se construye desde los círculos y luego subiendo el nivel hasta el autonómico. Las decisiones no deben nacer en el autonómico y luego esta organización ser un ordena y mando, sino recoger toda la diversidad, todas las ideas, toda la pluralidad que hay en nuestros círculos, que hay en nuestras asambleas, y de ahí ir construyendo desde los cimientos. En cuanto a nuestro documento organizativo, sí que, a diferencia de otras candidaturas, sí que recoge un espacio insular, de coordinación insular. Nosotros entendíamos que en un territorio que es archipelágico, y aunque tenemos un proyecto común para todas Canarias, la realidad insular es innegable y es la que es, y por tanto debíamos dar ese espacio en el cual los compañeros de todos los municipios de las islas se pudieran juntar, pudieran debatir, pudieran además coordinarse para así que luego eso se revertiera en una toma de decisiones de la isla en
en la autonomía en el Consejo Ciudadano Autonómico. Creo que es muy necesario, que es muy sano para no cometer errores del pasado. El escuchar también a lo que tiene que decir cada isla sobre las políticas que se vienen desarrollando en el espacio insular, y por eso nuestra clara apuesta pues por esta organización a todos los niveles, no solo nivel autonómico y nivel municipal, sino también ese nivel intermedio que sería el nivel insular. Porque el modo de funcionar hasta ahora, que en fin, que ustedes mismos han reconocido que tiene evidentes errores, ¿no? y que hay que corregir, ha podido ser erróneo, pero era necesario. Es decir, se tenía que hacer así para que no murieran directamente de éxito, porque estamos hablando que hace 3 años no existían, que tienen grupo parlamentario, que de los municipios, bueno, tienen partidos, digamos, amigos, ¿no? por decirlo de alguna manera, y que si no había una especie de ostras, de mano, vamos a decir, mano dura, puede haber sido menos o más, o no lo sé, pero cerrar diversos también compartimentos estancos, si no se les podía haber ido el agua por todas partes, o ha sido erróneo porque se tenía que hacer de otra manera. Yo creo que era una situación muy difícil y hay que ser justa con las cosas. No era fácil, efectivamente, un partido que estaban haciendo donde prácticamente un montón de gente no se conocía, o se conocían gente de las distintas islas, y tanto lo de conocerse como lo de no conocerse tenía su parte positiva y negativa. Lo de conocerse porque algunos andaban con prejuicios previos de historias que no tienen nada que ver con Podemos y eran familias con enemistades ya que venían de lejos, cosas que nos hemos ido enterando después, y otros porque no nos conocíamos, y pasó aquí en Lanzarote que de pronto entró un montón de gente al principio que, perdona, menos mal que se fueron, porque algunas personas francamente no compartían ni la ética, ni la estética, ni nada con lo que era el proyecto de Podemos. Pero si bien es verdad que eso era difícil y que había que tener un cierto control, y que también, como acaba de decir la compañera Noemí, encima un montón de elecciones, eso no hay quien lo aguante, al final uno dice... No ha habido sosiego para organizar la casa. Efectivamente, sí. Eso era como una cosa detrás de otra y agotador en todos los sentidos. Había que tener un poco de control, cierto, y por eso no se puede decir todo lo que se ha hecho mal. A lo mejor no era fácil hacerlo tampoco en todas las ocasiones de otra manera, pero yo sí que hago una crítica que me parece importante, que romper los puentes de comunicación, hay que hablar más con la gente. Yo creo que en un partido el liderazgo no se hace imponiendo, se hace, es que te tienen que respetar, y te van a respetar si escuchas, no porque tengan más poder para decir esto tiene que ser así. Y creo que ahí sí que ha habido ruptura a veces, o dificultades, lo que estaba comentando con el tema, por ejemplo, de la Guardia Portuaria de Lanzarote. ¿Por qué no se habla primero? Es que no cuesta trabajo, hay que hablar más. O sea, hay que hablar más siempre, en cualquier sociedad, en cualquier cultura, en el Parlamento, que por eso se llama Parlamento, y hay que parlamentar, siempre para llegar a acuerdos y a negociaciones. Y sí que creo que ha habido un déficit desde ese punto de vista. Pero bueno, si hablamos de eso también hablamos de otra cosa, y es de no representar al territorio, porque en el caso de Mary Pita es diputada por la provincia de Las Palmas, y seguimos siendo provincia de Las Palmas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en fin, que ahora es la hora de, con un cierto sosiego sin elecciones a la vista, ¿no? De poder ordenar la casa. Hemos estado tanto tiempo fuera de ella, ¿no? Que cuando nos damos cuenta está un poco todo desordenado. El objetivo es 2019, claramente, ¿no? Completamente. Entendemos que hay que desalojar a la mafia de las instituciones, aquellos que han saqueado prácticamente a nuestra tierra y que nos han traído a esta situación de emergencia social, económica y habitacional por la que estamos atravesando. Canarias es la comunidad autónoma con unos índices de pobreza infantil más altos de todo el Estado español. Tenemos al 35% de nuestra gente en riesgo de pobreza y exclusión social. Somos la segunda región de toda Europa con mayor índice de desempleo. Todas las estadísticas dicen que nuestros servicios públicos son de los más deteriorados de todo el país, y esta situación pues tiene unos culpables, evidentemente, que son los que han venido gobernando esta tierra durante más de 30 años, que no son otros que Coalición Canaria y sus muletillas de Partido Popular y Partido Socialista. Y para revertir esta situación lo que hay que hacer es desalojarles de las instituciones, alejar esas políticas neoliberales que se han ido emprendiendo desde este gobierno, esas políticas austericidas, y empezar a
hacer políticas que no solo vayan encaminadas, como hacen ellos, a beneficiar o a una minoría de privilegiados, sino hacer políticas pensadas para la mayoría ciudadana, y ese es el Podemos que queremos construir, un Podemos fuerte, un Podemos construido con la gente. Yo quiero que mis pactos sean con las Kellys, que mis pactos sean con los trabajadores de la sanidad y la educación pública, que sean con aquellas jóvenes que han tenido que abandonar nuestra tierra porque a pesar de haber hecho todo lo que se les dijo, estudiar, formarse, no encuentran oportunidades laborales y han tenido casi que verse en un exilio forzado y alejarse de los que más quieren. Yo quiero que nuestro pacto sea con los jubilados y jubiladas, con las pensionistas, con los autónomos, con los pequeños y medianos empresarios, porque creo que solo un Podemos construido con la gente es un Podemos ganador, ese Podemos rebelde, ese Podemos inconformista, ese Podemos que no tenga miedo a decirles a la cara lo que la gente está pensando en las calles. He leído también, no sé si es exactamente así, ya me lo matizas en todo caso, que en el supuesto de que Noemí Santana sea secretaria general de Podemos en Canarias, tiene intención de crear una especie de gobierno, de gobierno de Canarias, ojo, dentro de la propia organización de Podemos, o sea, una especie de gobierno en la sombra. ¿Es exactamente así? ¿Cómo sería? Exactamente, esto lo recogemos en nuestro documento político, es una de las primeras medidas que queremos llevar a cabo si tenemos la fortuna de salir pues elegidos por nuestros compañeros y compañeras como el próximo Consejo Ciudadano Autonómico, y es pues crear ese espacio de hombres y mujeres relevantes en nuestra sociedad, independientes, no tienen por qué estar militando dentro de Podemos, porque hay mucha gente que cree en este proyecto, pero aporta ese granito de arena desde fuera de la organización. Personas capaces de poner soluciones a los problemas, poner soluciones en la mesa, dar alternativas a las que se han venido aplicando hasta ahora, porque ya vemos que algunos que están en el gobierno se les llena la boca hablando de que ellos son un gobierno solvente, que son un gobierno eficaz. Sin embargo, lo que es un gobierno incompetente, y al panorama y a la situación que estuve un poco esbozando antes me refiero. Está claro que las cosas no han funcionado bien en Canarias cuando los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, y esto no lo digo yo, esto lo dicen las estadísticas. El 0,07% de nuestra población tiene en sus manos todo el 42% de la riqueza que se genera en esta tierra, y eso a todas luces nos parece injusto. Nosotros queremos un gobierno que vele pues porque toda la ciudadanía canaria, sin ningún tipo de excepción, pueda desarrollar su vida en unas condiciones dignas. Estamos además en el momento en que, bueno, pues, los gobiernos o el gobierno, ¿no?, que está en este caso, o el que estuviera en su sustitución, tiene la responsabilidad de repartir un buen puñado de dinero, porque estamos presumiendo ahora que tenemos un montón de dinero, ¿no?, que si el FEDECAN, que si la ley de crédito extraordinario que se va a aprobar ahora, que si los propios presupuestos. Es decir, digamos que desde un punto de vista de la macroeconomía hay mimbres para hacer un buen cesto. Otra cosa es el cesto que elegimos hacer, ¿no? Claro. Si rotondas o personas. Claro, y eso tiene que ver con la voluntad política y con una cosa que de verdad a mí me ha sorprendido mucho en nuestra experiencia en estos 2 años que llevamos de parlamentaria. De verdad que no se pueden ser consejero ni director o directora general de algo y no tener ni idea. Y no tener ni idea y negarla mayor y decir, como por ejemplo, que en Lanzarote no hay problemas con la vivienda, que esos son rumores y que los de Podemos nos hacemos eco de lo que dice un periodista cuando habla del caso de Gabriela y tal y cual, y que no lo creemos todo, porque lo que nos gusta es hacer ruido y jaleo con estas cosas. ¿De verdad que una directora general de vivienda? Y después dice, no hagamos política con esto. Vamos a ver, yo no quiero hacer política contra nadie, pero hago política y hacemos política a favor de la gente que realmente tiene muchísimas dificultades para encontrar una vivienda y que es que no entran en los requisitos. Pues cambien los requisitos para que la gente que se tiene que ver condenada a irse a la calle o tener que ocupar una casa, en el caso, y vuelvo a insistir, el caso de Gabriela, que no es la única, que hay un montón, con una madre con discapacidad y en las circunstancias que están, que se tengan que ir a ocupar una casa. No les da vergüenza que haya un gobierno que no sea capaz de gestionar estas cosas. Yo lo del gobierno en la sombra me parece estupendo, porque es verdad que uno no sabe gobernar, no nace sabiendo gobernar. Tenemos
tenemos que aprender y hay que aprender y hay que y tener esa posibilidad de empezar a trabajar cómo resolveríamos en este momento el tema de la vivienda, qué recursos tenemos y qué empezaríamos a hacer. Todas las viviendas que están vacías en manos de los bancos a los cuales hemos rescatado con nuestro dinero, ¿por qué no se ponen a la calle para facilitar la vivienda a la gente? ¿Qué están esperando? ¿Que siga subiendo el precio de la vivienda para ponerlos ahora y ganar el dinero? Ya está bien. Entre lo que nos roban por un sitio, todos los que nos han robado, el montón de cientos de corruptos que tenemos y cómo se está gestionando lo público, es de vergüenza. Y no, o sea, nosotros sí que estamos aquí para que no haya... Me da mucha rabia, o sea, es una indignación total, no solamente Gabriela, sino todas las mujeres y hombres que hay en este momento en nuestra isla, con unas dificultades inmensas para encontrar una vivienda, que le cobran 700 euros por una habitación, por un cuchitril. Me decía el otro día una compañera que está trabajando con nosotros y decía, ¿de verdad? 700 euros. Y dice, es que yo decía, 700 euros para mí es mucho porque mi sueldo no es tan grande. Y pensé en compartirlo, pero no puedo compartir porque es una sola habitación. Sí, sí. Y esto no existe. Y desde el gobierno que nos digan que esto no está pasando, que somos locas, que nos estamos inventando la realidad. ¿Por qué no se bajan al terreno y se reúnen con la gente que está viviendo esa situación en Lanzarote y en Arrecife? Está pasando y no solamente no se debe hacer política con esto, sino que se debe de resolver desde la política. Desde la política, además, efectivamente. No hay otra manera, porque precisamente la política está o debiera de estar fuera. Efectivamente. Sí, y hemos perdido grandes oportunidades, como estabas diciendo, por ejemplo, con los fondos del FEDECAN, provenientes del antiguo extinto impuesto del ICTE, más de 160 millones de euros que, por ejemplo, en nuestras enmiendas a los presupuestos generales de la comunidad autónoma queríamos dedicarlos a sanidad, a educación, a empleo, a vivienda, pero los que mandan, los que gobiernan, los de Coalición Canaria y con el apoyo del Partido Popular y en ese caso Partido Socialista, porque tampoco habían roto el pacto de gobierno, se produjo la ruptura justo después de la aprobación de los presupuestos, pues decidieron que no, que era mejor destinarlo a rotondas, a parkings y otras cosas que realmente en otra situación se podría hacer una apuesta por eso, pero en una situación de emergencia social como la que tiene Canarias está claro que todo dinero destinado a los servicios públicos es poco. Pues sí es. En fin, pues aquí lo dejamos. Recordemos que está abierto el proceso de votaciones para las primarias en Podemos. Lo que sí que no me acuerdo de memoria es la página web, seguramente que ustedes se acordarán, ¿no? Sí, la página web es canaria2019.info. No, pero para votar es la página pensaba que la página nuestra. No, esa es la página de nuestra candidatura, que también, por si quieren acceder, para leer los documentos también, y demás. Imagino, claro. Vale, la página para poder participar en el proceso de Podemos es participa.podemos.info. Participa.podemos.info y ahí, pues, en fin, están los documentos y están también las candidaturas. Y ya será cuestión de que elija cada uno de los inscritos e inscritas en Podemos. Noemí, mucha suerte, como todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, María. Muchas gracias. Hasta otro rato. Y a ustedes, pues, decirles que nada, que continuamos y enseguida, como siempre, con la tertulia. No se vayan.